Roberto, sobrino Cosío. Compañero, amigo, compartimos muchas cosas juntos. Es uno de los culpables, junto conmigo, que el doctor Alberto Corral en su congreso, después de insistir en que hiciéramos un taller de modelos animales, nos logramos convencer a él y al doctor de la Torre, y fue la primera ocasión en donde se hizo un taller en modelos animales, lo cual creo que abrió un nuevo horizonte en la educación dentro de la Asociación Mexicana de Educación Veterinaria, y aparte, pues bueno, el honor de que el doctor Corral, siendo presidente, pues le tocó que hiciéramos eso. Entonces, hemos compartido mucho el doctor Sobrino, por eso lo invité a estar con nosotros este día, a hablarnos de prevención de cáncer colorectal. ¿Y por qué a él? Probablemente en Latinoamérica es una de las personas que más ha apoyado, y desde un inicio, junto con un amigo que ya no está con nosotros, en un país muy chiquito, pero que tiene una altísima incidencia de cáncer colorectal, pues empezaron a hacer este tipo de programas. Entonces, por eso está cerca. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues en verdad es un gran gusto, porque desde 1988-89 hemos convivido con el doctor Corral, mi bisabuelo, el doctor Bermúdez, que está igualito, es impresionante. Sí, yo sigo siendo sobrino. Me da un gusto ver a Patti, igual de guapa, como siempre, Isa, igual. Pero lo que yo no entendía es lo que dijo Isa respecto a la maldición de Ponsky. Y ahora ya entiendo por qué pusieron las fotos del nieto de Víctor García y el nieto de Mario Zárate aquí, ¿no? Parecen ser los nietos porque cambiaron totalmente, cambiamos. Bueno, yo voy a hablar acerca de la prevención del cáncer colorectal, pero vamos a empezar hablando de estos datos. Tercer cáncer más frecuente, igual que mama, ¿sí? Un gusto verte. ¿Sí? Vean el número de casos nuevos, 18 millones para 2018, la causa de muerte, cuarta causa de muerte, y vamos a ver quiénes son los sujetos de mayor probabilidad de desarrollar esta neoplasia digestiva frecuente. Población adulta laboralmente activa entre los 50 y los 70 años, es el mayor índice. Aumenta la tasa de incidencia, ya se ha visto en los últimos años, por arriba de los 45 años, y por eso se han hecho muchos énfasis acerca de los programas de prevención y detección precoz. ¿Qué característica tiene? Si se dan cuenta, tiene una fase asintomática. En el 90% tiene una fase adenomatosa, precancerosa, donde no hay síntomas, donde existe una acumulación no lineal. Se requieren 6 mutaciones para desarrollar un cáncer que generalmente se desarrolla en 10 años. Por eso es que vamos a ver lo que es el riesgo promedio. Dirigir un programa de este screening es dirigir a la población de riesgo promedio, que significa sujetos, porque no están enfermos. Sujetos asintomáticos por arriba de 50, aunque actualmente en ciertas poblaciones es por arriba de los 45 años, sin antecedentes familiares ni personales de adenomas o de cáncer. ¿Por qué es importante? Es un verdadero problema de salud pública. Se considera que un problema de salud pública es aquellas enfermedades que tienen una incidencia por arriba del 5%. Tenemos grandes ventajas. Conocemos la historia natural de la enfermedad, que hay una secuencia del adenoma al cáncer, por eso es que tenemos que dirigir a poblaciones específicas para detectar en etapas incipientes y poder hacer una modificación. Aquí estamos viendo una lesión, si se dan cuenta, de crecimiento lateral, una depresión central, donde estamos utilizando la diferente técnica de imagen endoscópica mejorada, donde podemos ver la caracterización, no solamente de la lesión, sino ver la probabilidad de invasión. Aquí probablemente si inyectamos, esto no va a elevar, ¿no? Pero ¿cuáles son los factores de riesgo? Vean, obesidad,
dieta, inactividad física, occidentalización. ¿Qué es eso? El avance económico. Parece ser que por un lado estamos mejorando las condiciones y las enfermedades infecciosas están disminuyendo en muchas partes del mundo, sin embargo esta occidentalización ha incrementado. Y vean, si para 2018 teníamos 1.200.000, ¿qué se estima para el 2035? Que se duplique los cánceres de colon. Es por eso que los endoscopistas en adultos deberíamos tener una preparación de alta calidad, no solamente en el diagnóstico, sino de screening endoscópico. Hay que tener, digamos, yo considero que era importante tener una certificación en lo que es una colonoscopia de screening, que no es igual. Vean las tendencias en las incidencias de cáncer colorectal y dónde está México. Vean la diferencia de lo que hablaba Mario acerca de Uruguay, Brasil, Argentina, esos tres países, uno diría por el consumo de carne, etc. Sí, pero son los índices de desarrollo humano que nos hablan de por qué ciertos países tienen mayor tasa, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en los próximos años? Se va a incrementar en el Caribe el 50%, en Centroamérica el 66%, en América del Sur el 73%. Entonces son enfermedades verdaderamente emergentes que tenemos que hacer algo. ¿Y por qué está ocurriendo? Vean cambios demográficos. La pirámide poblacional está haciendo énfasis al envejecimiento y el incremento de la población, los factores de riesgo como el tabaco y el alcohol, y por otro lado estamos viendo una disminución en las infecciones, ¿no? ¿Por qué decía Uruguay? Pero vean Cuba, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en Argentina, en Estados Unidos y Canadá, que tienen también tasas de mortalidad muy elevadas? Si ustedes comparan estas dos tablas, van a ver que lo que es Australia, Irlanda, República Checa, Australia, Alemania, van a disminuir para 2030. Pero ¿qué van a pasar en estos otros países como Chile, Brasil, Uruguay, Rumania? Se va a incrementar significativamente, y esto tiene que ver con el índice de desarrollo humano. Vean cómo en Estados Unidos y Canadá, ¿por qué si digo que el índice de desarrollo humano incrementaría? Porque en Estados Unidos y Canadá ya empiezan con los programas de detección oportuna. Pero vean qué está pasando con América Latina y el Caribe. Vean cómo está México y lo que va a pasar para el 2035, va a haber un incremento significativo de la enfermedad. Tenemos grandes ventajas, que conocemos estas 4 etapas de la historia natural de la enfermedad. Hay un comienzo biológico, donde una celulita de repente, ¡pum!, cambió. Y luego existe un diagnóstico precoz posible. ¿Por qué? Porque ya hay cambios morfológicos, hay cambios histológicos, hay cambios moleculares, pero no son distinguibles. Generalmente tenemos un diagnóstico clínico usual. En nuestra práctica clínica hacemos un diagnóstico determinado. El problema es que el resultado, la mayor parte de los casos se encuentran en etapas clínicas avanzadas de la enfermedad. Entonces, el punto crítico, si queremos hacer el diagnóstico temprano, tendría que ser antes del diagnóstico clínico usual, ¿no? Y eso va a la par de lo que hemos comentado: la exposición, cambios moleculares, la etapa subclínica, la clínica y la recuperación. Y ustedes pueden ver que la morfología de una lesión no es que salte de un tamaño a otro, ¿no? Ahora, hay comportamientos también. Los cánceres de colon derecho, los adenomas cerrados, tienen un comportamiento que no necesariamente va a seguir esta vía, porque son cambios moleculares donde la vía se acorta 1 a 3 años, a diferencia de los 10 años, ¿no? Son vías moleculares totalmente diferentes. ¿Qué nos dicen de recomendaciones? Si yo hablo de screening, tengo que buscar sujetos asintomáticos, no familiares de un paciente con cáncer, porque ese ya tiene alto riesgo. Entonces tengo que buscar detección temprana, disminuir la mortalidad, pero sobre todo también considerar pruebas que disminuyan las tasas de falsos positivos o falsos negativos, es decir, que un paciente tiene algo y no lo tiene, o lo contrario, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ver una disminución en la incidencia tanto de adenomas avanzados como cáncer colorectal, y sobre todo la mortalidad con cáncer, tenemos que dirigir a pacientes con riesgo promedio, que son entre 50 y 75 años. Pero ya se está jalando un poco más en ciertas poblaciones entre 45 y 49 años,
y se considera que el cribado por arriba de los 75 a los 85 años tendría que individualizarse. Pero un screening ideal tendría que ser una prueba no invasora, con alta sensibilidad y especificidad, que es imposible tener 100 y 100% de ambas, ¿no? Por eso se construyen las curvas ROC, donde existe un balance entre la sensibilidad y la especificidad, que sea segura, que sea menos costosa, y así vamos a tener pruebas de rendimiento, por ejemplo, de sangre oculta en heces. Vean la primera prueba, que es el test inmunoquímico fecal. Sensibilidades, si se dan cuenta, 79% y especificidad del 94%, que quiere decir que me estoy equivocando en un 21% de un lado y en un 6% del otro. Es muy parecido a lo que pasa con las muestras de ADN, tienen pros y contras, no son invasoras, no tienen riesgo de complicaciones, son caseras, se pueden utilizar como screening programático, pero en contra es que es una prueba de 2 pasos. Si sale positiva con un punto de corte, va a requerir un estudio de colonoscopia, ¿sí? Entonces, el hacerlo cada determinado tiempo también es importante, la detección, cada cuánto los intervalos de hacer las pruebas. Ahora, si hablamos de colonoscopia, ventajas, sabemos que las lesiones de colon distal tienen un alto rendimiento, pero las lesiones de colon derecho, por sus características, las lesiones son más planas, hay una capa de moco que envuelve, y esto incrementa el riesgo de un cáncer colorectal de intervalo. ¿Qué significa esto? Si yo hago un estudio basal en un paciente con sujeto con riesgo promedio, y digo, le voy a hacer el control en 3 años porque encontré tal cosa, se supone que el paciente en este tiempo no debería tener un cáncer, ni un adenoma, porque está protegido de alguna manera, sino quiere decir que pase o bien una lesión que pudo haber pasado desapercibida por la mala preparación, que es más frecuente en el colon derecho, porque las características morfológicas de una lesión son más de crecimiento lateral, como las que ya les mencioné, son más que elevadas, son más ensanchadas las lesiones, y que generalmente los cubre una capa de moco que dificulta la visión. La sigmoidoscopía flexible, no sé qué piensa, doctor Corral, Mario, Víctor, que se sigue utilizando como herramienta cuando solamente podemos evaluar el colon distal. En realidad, o sea, sería una crítica, pareciera que fuera una herramienta costo efectiva. Se siguen haciendo check-ups donde normalmente llega el paciente para un estudio de rectosigmoidoscopía y dice uno, ¿y eso protege a un paciente con riesgo promedio para que no vaya a tener una lesión del otro lado? Yo supongo que no. La Colotac, esta va a depender mucho de la sensibilidad del tamaño de la lesión también y de la preparación misma, ¿no? La cápsula inclusive. Entonces, hay diferentes asociaciones donde nos hablan a partir de qué edad iniciar. Algunos dicen 45 años a 50, otros a partir de los 50 años, o no más de los 75 años, o inclusive considerar la individualización. ¿Y cada cuánto repetir en un momento dado la colonoscopía, la sigmoidoscopía, la colonografía, etcétera, etcétera? Aquí estamos viendo una lesión que fue inyectada, está elevada, y esto es una curación, o sea, prácticamente la detección oportuna va a permitir que exista una curación. Vean, hay una técnica donde se está deprimiendo propiamente, la insuflación se disminuye también, se atrapa la lesión, previamente se inyectó una sustancia que eleva, incrementa el colchón submucoso, abrimos y cerramos para liberar la muscular y se hace una resección determinada. Entonces, la colonoscopia, digamos, es el estándar de oro para detectar adenomas. Pero la pregunta es, ¿por qué vamos a hacer un screening? Un screening va a estar dirigido a la presencia o no de sangre, no al diagnóstico de un cáncer de alguna manera, ¿no? Entonces, la atracción es muy importante, conocer la corriente eléctrica, conocer los riesgos que implica pasar corriente eléctrica para disminuir eventualidades. ¿Y qué se ha visto con la colonoscopía? Que la polipectomía endoscópica disminuye la mortalidad por cáncer y ha disminuido también la incidencia por cáncer. Esto ha sido importante porque ahora existen recomendaciones que ya el doctor Cadena mencionó de alguna manera, las tasas de intubación secal,
La tasa de detección de adenoma, que normalmente se acepta de un 25%, para mujeres 20%, para hombres 30%. El tiempo de retiro, más de 6 minutos inclusive, pero a veces me paso 5 minutos en el ciego y el minuto ya me salí de lo demás, entonces no existe una revisión sistemática. La tasa de detección de adenoma con un umbral menor del 25% nos está hablando que el endoscopista requiere un reentrenamiento en su técnica. La tasa de intubación cecal también es muy importante, la fotodocumentación, tener una imagen del ciego y sobre todo la limpieza colónica, porque también esto es un factor fundamental para ver lesiones. Pero hay un problema aquí, que la mayor parte de las lesiones detectadas no tienen progresión. Entonces uno diría, ¿y cuál es la costo-efectividad de una técnica como tales características? Vean nuevamente esta lesión que tiene un crecimiento lateral, pues a veces no puede pasar desapercibida por esta capa de moco, entonces la inspección tiene que ser minuciosa de la mucosa. Aquí pueden ver un estudio de colonoscopía, está avanzando, y aparentemente todo está bien, estamos pasando hacia el ciego, y de repente se ve algo irregular, que podría pasar desapercibido. Cuando ven ustedes estas lesiones, eso no lo creo. Sí, pero a veces hay una capa de moco y la limpieza también del colon, puede pasar que uno deje obviar una lesión de estas características. Si se dan cuenta, es una lesión extendida, prácticamente como una carpeta que abarca la circunferencia y tiene un aspecto granular. Entonces es una lesión de crecimiento lateral de tipo granular. Y aquí aplicamos las técnicas de cromoscopía digital, utilizamos diferentes métodos para caracterizar propiamente la lesión y evaluar también la probabilidad de resección o no resección. Vamos a dar un salto a lo que es las pruebas inmunoquímicas en heces, es la detección de sangre en heces. A veces se confunde con la detección de cáncer. Nosotros vemos que si un pólipo va creciendo va a tener una microhemorragia. Este es un principio, la mayoría son adenomas. Este es el fundamento. Y hay un punto de corte, si hay más de 100 nanogramos, el paciente tiene que ser sujeto a un estudio de colonoscopia. ¿Cuál es la idea? Un pólipo que crece empieza a rayar prácticamente, la materia fecal empieza a rayar y por eso sangra el paciente. ¿Sí? Ese es el principio. Pero si la evacuación es líquida, entonces hay que ver características de la técnica de toma no puedo tener un paciente con diarrea para hacerle un estudio de estos, ¿no? Esta es parte de la propaganda que se hace en el Instituto Nacional del Cáncer en Uruguay, y es una ejemplificación de lo que pasa cuando crece una lesión que principalmente en un inicio pudiera ser pediculada, semipediculada, y después se ulcera, y cómo la materia fecal empieza a rayar, a empujar esta lesión, y por eso es que van a ver que un paciente que llega con sangre evidente, pues obviamente estamos hablando de datos de alarma. Un paciente que llega con baja de peso sin causa explicable, anemia, rectorragia, la probabilidad de encontrar una lesión importante va a ser significativa. Por eso es que lo que queremos hacer en estos estudios es a partir de cierta edad, el screening para la detección oportuna de una lesión que todavía no se ha manifestado, ¿no? Y esta es la prueba. Tiene como un estilete, esta forma de aquí que se mete en la materia fecal. A veces quisiera uno hacer esto, no, hay una técnica especial, inclusive un mantelito que se pone en la taza del baño cuando cae la materia fecal, que tiene que tener una característica de semisólida, no puede ser líquida, en la cual se inserta. A veces la técnica, si uno lo hace así, prácticamente va a tener falsos positivos. Entonces, estos se juntan varias pruebas y se hace la contabilidad de la pérdida de sangre. Y ven cómo algunos países hacen la prueba cada 2 años, se hace anual inclusive, y lo que se ha visto es disminución de la mortalidad por cáncer colorectal, y esto es muy importante. La tasa de detección es del 80% de detección de cáncer colorectal, también es un dato significativo. Y el objetivo es incrementar la detección. Vean cómo va del 38 hasta el 82%.
disminuir la incidencia en un 25% y disminuir la mortalidad por cáncer colorectal. Nosotros hicimos este trabajo con Eduardo Fenoki, que en paz descanse. Desde 2006 empezamos a trabajar en colaboración y vimos dos grupos de pacientes, aquellos que llegaban sintomáticos y la probabilidad de detectar adenomas fue del 5%, y las pruebas FIT positivas, 100 nanogramos de punto de corte, era 8.9%, quiere decir que se estaba detectando más tempranamente una lesión. Y también vimos que existe un porcentaje de pérdida. Si ustedes ven, por cada milímetro que crece una lesión se pierden 35 nanogramos de sangre, esto fue publicado también, pero va a haber un punto de corte, donde ya no va a ser importante, por arriba de los 1000 ya no importa el tamaño ni no, o sea, ya no hay una correlación directa entre esto. Pero también vimos como característica que si no hay lesiones, aún así puede haber pérdida de sangre. Si yo les pregunto cuánto pierde un ser humano de sangre en la materia fecal normalmente, puede ser 23, 24 nanogramos. Entonces, hay errores metodológicos donde dice uno, si yo tengo 100 nanogramos para el punto de corte, si lo bajo a 50, ¿voy a incrementar la tasa de detección, sí o no? Y si lo pongo en cero, pues voy a detectar a todos, voy a hacer colonoscopia a todos, o sea, no tiene lógica. Entonces, eso es la curva ROC, donde equilibra la sensibilidad y la especificidad. Y nosotros observamos, vean, los pacientes sin lesiones aún así puede haber sangre, porque no solamente sangran de lesiones por cáncer, puede ser enfermedad inflamatoria intestinal, parasitarias, o cualquier lesión de la mucosa, una úlcera solitaria puede dar estas características, no hemorroidal. Las no neoplásicas, vean, 395, las neoplásicas se iban por los 583, y cuando caracterizábamos las lesiones, vean los valores de adenomas avanzados, cáncer incipiente, cáncer avanzado, y esto nos llamó la atención para ver los puntos de corte. Vean la tasa de detección en este centro, 36%. Están muy arriba del promedio, porque tienen mucho cáncer, están muy entrenados, son verdaderamente colonoscopistas en screening, a diferencia de la detección convencional. La tasa de detección de adenoma es muy alta. Y nosotros publicamos en el 2020 el primer trabajo que se hizo en México, en varias ciudades del país, en 4 ciudades: Veracruz, en Tuxtla Gutiérrez, en Mérida, en Puebla y en México, los resultados de la primera prueba de inmunoquímica fecal, y encontramos estas características. Vean, el número de pruebas fueron nada más 900, porque era un estudio piloto para saber el comportamiento, pero aún así existe un porcentaje de personas que no regresan las pruebas, también es una limitante. ¿Cuántas fueron positivas? El 6%. Vean cómo ese 5% ya está calculando que voy a tener entre el 6 y 10% de pruebas positivas. Y eso tiene que ir a colonoscopía. Falta que el paciente acepte. Y vean el número de lesiones neoplásicas que se encontraron, el 37%. Actualmente me da gusto también presentarles también, identificar el mejor punto de corte, ¿no? El mejor punto de corte que nos lo aceptaron, este trabajo también. Este punto de corte, el mejor punto de corte para detectar adenomas. ¿Lo subo o lo bajo? Ya dijimos que 100, voy a meter a muchos. Es como la glucosa, ¿te acuerdas cuántos eran los valores cuando empezamos la residencia? Para decir que alguien era diabético era 180, ¿no? Pero luego lo bajaron a 160, metieron más diabéticos. Lo bajaron a 140, 110, 100, y ya cuando lleguen a 8 seguramente todos somos diabéticos, ¿no? Entonces hay puntos de corte de alguna manera. Entonces aquí cuando empezó lo de la pandemia, lo importante era ver qué paciente tiene que ir primero a una colonoscopia. Uno diría, pues el que tiene el valor mayor, ¿no? Pero hay un punto de corte. Nosotros encontramos, o sea, estos pacientes, 1.461 pacientes asintomáticos con una prueba positiva, hicimos la evaluación de sus características demográficas y vimos el tamaño de la lesión, la pérdida de FIT, los tumores de crecimiento lateral, y esto nos permitió llegar a ciertas conclusiones. Vean, el punto de corte es 400. Un paciente que tiene 400 lo tengo que meter ya. La probabilidad de encontrar una lesión es muy alta. Y vean por qué 400. Vean el tamaño de la lesión promedio. Es 10 milímetros, que es la definición de un adenoma avanzado. Entonces,
Aquí empezamos a ver el rendimiento de la prueba, esta famosa curva ROC, donde se equilibra la sensibilidad y especificidad. Si yo tengo un valor de 100, voy a tener muchos adenomas y muchas lesiones que no son lesiones neoplásicas, aunque no sean malignas, ¿no? Pero si yo pongo por arriba de los 400, la probabilidad de encontrar adenomas avanzados, tumores de crecimiento lateral, cáncer incipiente, cáncer avanzado, crecimiento lateral, más cáncer incipiente, se incrementa significativamente. Aquí vemos las imágenes, se modificó, pero vean, las características morfológicas sí son importantes en la pérdida de sangre. En conclusión, en este trabajo nosotros sugerimos hacer el punto de corte en 400, hacer ya la endoscopia, pero uno pregunta, entre 100 y 400 es un sujeto que no sabe que está enfermo. ¿Qué le tendría que hacer? Probablemente la solución es hacer un FIT más pegado, ¿verdad? Cada 6 meses, y ante la más mínima elevación, ese paciente iría a una colonoscopia. Entonces, si tengo pacientes entre 100 y 200, no es lo mismo que entre 300 y 400. Ante la más mínima elevación, seguramente esto nos va a permitir priorizar a los pacientes de acuerdo al punto de corte. Entonces, ¿qué se dice? Si tengo en la estratificación de riesgo un paciente con alto riesgo, tiene que ir a colonoscopia. Familiares en primer grado con cáncer colorectal o de adenomas, o familiares, 2 familiares en segundo grado, tiene que ir a un estudio de colonoscopia. Pero si tengo de bajo riesgo, que son sujetos asintomáticos, que son los pacientes de riesgo promedio, seguramente las pruebas son las no invasoras. Y así podemos determinar la presencia de lesiones. Lesiones, por ejemplo, en este caso, una lesión de sigmoides, donde ven un pedículo muy ensanchado, que prácticamente van a ver que está casi decapitado en una parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la materia fecal al rozar va a hacer que se pierda este tejido. Entonces, la idea pues es cómo disminuir estos riesgos, ¿no? Aquí estamos pasando, después de inyectar la base, en este caso el pedículo, siempre nos han dicho que colocar la lesión hacia las 5 en el sentido horario, pero si se dan cuenta, las características de la lesión no permiten la ubicación, y sin embargo ya hay un control perfecto en el momento de hacer el corte y disminuir los riesgos, ¿no? Aquí pasamos corriente eléctrica también, hay que ver qué tipo de corriente utilizamos para lograr el corte, y considerar que aquellas lesiones con tamaños mayores de 2 centímetros, no por ahorrar, pero a veces cometemos un error de no colocar un clip, porque podemos tener una hemorragia tardía, ¿no? Vean esta lesión, tiene como un crecimiento lateral, y va a haber una dificultad técnica porque hay una espasticidad, hay divertículos, está en el sigmoides, y hay un pliegue que puede dificultar. Entonces, aquí si yo inyecto agua, la probabilidad de que ese colchón submucoso no sea el adecuado. Podemos utilizar las gotas para los ojos, la metilcelulosa, hialurónico. Podemos utilizar también las soluciones viscosas que elevan perfectamente bien. Nosotros publicamos también un trabajo sobre una matriz de gelatina porcina que generaba un colchón perfecto, hacía una elevación significativa que permitía prácticamente quitar. Si se dan cuenta, hay como una modulación aquí, que lo que queremos es tener una resección en un solo bloque. Entonces la técnica aquí pues tiene que ser una mucosectomía. Si se dan cuenta, no hay pedículo. En la otra fue una polipectomía. Aquí se está caracterizando la lesión, se está utilizando los diferentes filtros de óptica de Feynman, se está utilizando la SCAN 1, la SCAN 2, que nos permite ver la vascularidad, el zoom óptico en este caso, incrementando el tamaño de la imagen. Pero aquí lo importante y la dificultad técnica es cómo elevar y que el asa quede en ese sitio. Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿qué tamaño de asa voy a utilizar? También es importante, ¿no? Muy pequeña, seguramente voy a tener dificultad. Muy grande, también va a tener dificultad para la manipulación, inclusive de la técnica. ¿Lo puedo ir adelantando, Jorge? Sí. ¿No? ¿Me puedes ir adelantando, por favor?
No, me refiero al video. Oye, No. Sergio, a lo mejor mi inversión sería un objetivo. Sí, esa es una técnica de inversión, sería genial, pero se van a dar cuenta cómo los métodos de inyección, y a veces nos da miedo inyectar. Hay un plano que tenemos que llegar, que es el plano submucoso. Tiene mucha experiencia Mario en los entrenamientos que hemos dado de cómo abordar una lesión, cómo inyectar de manera tangencial el plano submucoso para que logre elevarse. Sí, sí, no, déjalo así, que corra. Sí, sí, ya es el último video que les paso. Se paró. No, déjalo. Entonces, si se dan cuenta, hay divertículos, ya caracterizamos la lesión, pero aquí el reto es que sea una resección en un solo bloque. Entonces, si elevamos, seguramente vamos a convertir esta lesión que tiene este crecimiento lateral en algo más pseudo-polipoideo. Y esto nos va a permitir hacer una resección de mejores características, ¿no? ¿Cada cuánto lo seguiría este paciente? Aquí va a depender mucho de la técnica, porque la técnica en fragmentos pues no es la ideal, ¿no? Pero puede tener dificultades técnicas también de la resección. Voy a adelantar porque está un poco largo esto. En conclusión, existen múltiples modalidades de detección de cáncer colorectal. El problema es que hay dos tipos de programas de salud pública, se llaman oportunística o programática. En Uruguay y en Argentina sí es programática. Todos los años se hace a nivel nacional y está por el Estado, el sustento es de que se hagan una prueba inmunoquímica de sangre oculta en heces en toda la población por arriba de cierta edad. Y la oportunística es lo que hicimos nosotros. En ciertas épocas lanzamos un programa, captamos pacientes y decimos, esta fue nuestra tal cosa. Yo creo que esto va a servir, pero también hay que ver el tamaño poblacional de Uruguay comparando nuestra población arriba de 50 años, qué porcentaje de la población tendrá en esa edad, ¿no? Allá son 3 millones y 10,000 vacas, pero acá ya está más complejo. Y la colonoscopia, como mencionaba, es más adecuada en sujetos con alto riesgo y el objetivo final es reducir la incidencia y la mortalidad por cáncer. Muchas gracias.